Bueno, mira, mi mamá duró aproximadamente 8 o 9 años en la institución, en el cargo de formadora. Mi mamá no es profesional en ninguna rama, ni psicóloga, ni nada. Ella solo una ama de casa que consiguió el trabajo y pues ahí duró un buen tiempo. Sí. Ella desde muy temprano, ella trabaja ya desde el 2017 aproximado. Cubría turnos en hogares de paso, en la Floresta, que hay más de 5 o 6. Hogar de paso hombres, hogar de paso mujeres, hogar de paso niños, restablecimiento RAF y un montón que se me escapan, que aquí los tengo anotados, ahorita se los doy. Cubriendo turnos de 6 a 2, 2 a 10, 10 a 6 y a veces las doblaban porque no habían turneras para completar el turno siguiente. ¿Con qué entidad? Siempre con la misma. Fundación Revivir. Fundación Revivir, que sé que es el ente que pues tiene el ICBF. Tenían un contrato donde firmaban como formadora por un salario de 2.400.000, 2.500.000, pero lo que realmente les llegaba era 1.750.000 por 22 turnos al mes. O sea, le estaba saliendo 79.000 pesos el día aproximado. Les pagaban EPS, no les pagaban ARL, no les pagan cesantías, no les pagan prima de servicios, no las liquidan cuando se retiran, no tienen garantías en cuanto a policías, no les dan un botón de pánico, no tienen cámaras en la casa. Cuando ellas intentan comunicar cuando pasa algo, lo reportan por un grupo que si quieren el director o la jefa encargada toma medidas, si no, pues no responde. Cubría turnos en esos horarios y en algunos turnos pasaba de que recibía delincuentes, porque son delincuentes. Recibía muchachos que porque los cogían en el Arenal, los cogían en el Boston, acababan de cometer un hurto, un asesinato, y de donde terminaban ellos eran en hogares de paso hombres. Si tenían de 15 a 17 años, 14, 15, 16, 17 años, los metían en un hogar de paso hombres donde estaban a preadolescentes, adolescentes. O cuando los cogía menor de 14 los llevaban a un hogar de paso donde eran niños. O sea, eran por edad, y había una casa de paso donde solo son bebés, una casa de paso donde solo son mujeres, y así las tienen regadas. Entonces cubría muchos turnos así y me acuerdo una vez que hace como unos 2 años ya mi mamá se la llevaba muy bien con muchos
usuarios, porque a los niños les dicen usuarios. Se la llevaban muy bien, de manera que muchos de ellos se acompañaron con mi mamá, fueron como, sí, vieron a mi mamá como una figura materna. Sí. Pero habían otros que ya sí venían bien dañados, por así decirlo, en el camino, que intentaban dañar a esos niños. Entonces buscaban la forma siempre de volarse, de mirar cómo hacían. A mi mamá muchas veces la insultaron. No era una violencia directa, pero sí había indicios de violencia, o sea, sí había intención de a veces golpearla, intención de a veces amarrarla. Alguna vez a mi mamá le hicieron una llave. Nunca se me va a olvidar. Mi mamá no me contó en el momento, me contó ya cuando salió el turno. Me dijo, hija, me pasó hoy eso con este usuario, me hicieron una llave, me explicó cómo la cogieron. Pero mi mamá es una persona muy tranquila, así que mi mamá pudo zafarse de eso entre risas y chanzas, porque mi mamá era de las formadoras que decía, si se van a ir, aquí está la puerta abierta, váyanse. Mi mamá no se mataba la cabeza con ellos, porque si lo otro es que si ellas dejaban volar a un usuario o regañaban a un usuario o les levantaban la voz a un usuario, les abrían un proceso disciplinario. O sea, el bienestar protegía más a los usuarios que a las mismas formadoras. Entonces le hicieron una llave. Ese día mi mamá pasó el reporte, le colocaron como un compañero, un caballero, pero pues a la final no servía de nada, porque los maltratos seguían no solo para mi mamá, sino para las demás formadoras. Aparte de eso, mucho daño psicológico. Entre todos hacían rebelión, por así decirlo, en la casa de paso, jugaban con ella, que unos se hacían en una esquina, otros se hacían en otra esquina, intentaban volarse, armaban como motines, hacían desórdenes. Mi mamá llamaba a bomberos, mi mamá llamaba a policía, mi mamá llamaba a la institución, a la propia jefa, Ivonne, Nessie, el señor Roberto, se me escapa una, y para notificar no solo ella sino las demás personas, y lo mucho que decían era, vamos a enviarle un refuerzo, ya va la policía para allá, pero la policía llegaba, requisaba y no encontraba nada. Entonces para ellos no había nada peligroso, o sea, no había nada.
Y así como muchos casos, también conozco el caso de una formadora, compañera de mi mamá. No recuerdo si todavía sigue en la empresa, pero me acuerdo mucho que ella fue como a cubrir un turno. Y cuando ella entró al turno le avisó al celador, creo que fue en el Cromi, le avisó al celador que sí, que estuviera pendiente porque ella se sentía insegura. Cuando ella entró, tuvo el enfrentamiento con los muchachos y al momento llegó el celador. Dice ella y cuenta ella, busca ella, que si no llega el celador, ella no avisa, probablemente también la mata. Porque ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue hace como 2 años. 2 años y medio, si no me equivoco. Lo de mi mamá sí fue hace como 2 años. Desde ahí se empezó a presentar mucha más irregularidad. Ya no llegaban chicos tranquilos como antes, como hace 6, 7 años, sino que ya con la violencia que hay en Barranca ya estaban recibiendo gente que asesinaban, que hurtaban, que hacían extorsión. Por ejemplo, hace un par de meses en el Arenal, yo sé que muchos recordamos que hubo un sujeto que mató a una mamá que iba con un niño, una niña, y el muchacho cuando lo capturan se lo llevan a mi mamá a la casa de paso y se lo entregan para que lo cuide. O sea, un muchacho que acaba de matar a una señora, se lo acababan de entregar a mi mamá para que ella lo tuviera en la casa de paso. ¿Qué hubiese pasado si ese chico, por intentar volarse, le hace algo a mi mamá? A mí como me la entregan como a Carelis, en una bolsa blanca. No tienen justificación, no tienen garantías, no dicen nada. Lo único que dicen es que estamos un poco mal económicamente, porque es con eso que se escudan ellos, que por eso no pagan el sueldo, que por eso no están activos en la EPS. Entonces como que ese tipo El contrato que ella tiene, o sea, ella ya no trabaja allá. No, ella iba a volver y decidió renunciar. Bien, ese contrato era laboral, es decir, ustedes lograron ver las veces que se lo mostraban, ¿era laboral o era prestación de servicio? Era tipo prestación de servicio, pero ellos le pagaban la EPS. Ellos le pagaban todo, pero no les pagaban cesantía, no la liquidaban, no le daban prima. Pero ahí sí decía que obligatoriamente ella tenía que cumplir turnos. Pero era de prestación de servicio, o sea, decía orden de prestación de servicio. Sí, que es como un tipo OPS. Y no le daban copia. No,
yo muchas veces le pedí la copia a mi mamá, le dije, mamá, pida la copia que podemos revisarla, y me decía, hija, ya no me la dan, solo me dejan firmar y ya. Y yo le dije, tómele foto, no me dejan tomarle foto. Y yo le dije, ¿cómo es posible que no te dejen tomar foto o no te den el contrato? Porque yo he trabajado en empresas y a mí me dan una copia y Claro. ellos se quedan con el contrato original. Eso es de ley. Y ella tenía que cumplir horarios. Sí, a ella le asignaban turnos. Ellos tenían un cuadro de turnos. Entonces cada formadora le daban turnos de manera que a veces descansaban en la semana 2, 3 días. O 2 días y medio y cogían turno al siguiente día. ¿Y el contrato era de cuánto tiempo cuando hacían los contratos? Por ejemplo, el último contrato antes de que ella renunciara fue ¿por cuánto tiempo? Ella lo tenía indefinido. Ah, indefinido, con prestación de servicio. Sí, es que realmente no tengo el contrato aquí porque sí me hubiese gustado que lo vieras porque la regularidad se ve. O sea, no tenía que cumplir los turnos, pero no le pagaban cesantías, pero le pagaban la EPS. Entonces era como que le pago por los turnos que hace. Si en el mes viene 10 veces le pago el turno, o sea, le pago 10 turnos nada más. 9 años con la misma entidad, Revivir. Fundación Revivir, 9 años. Ella hace poquito intentó bueno, ella renunció porque ella le había pedido al director, al dueño, al jefe, que la cambiara de casa, porque no. ¿Ella estaba en qué casa? Ella rotaba. Ajá. Hogar de paso hombre, hogar de paso mujeres, establecimiento RAF, que se los voy a decir porque los tengo anotados. Sí, me hace el favor. Las casas se llaman hogar de paso mujeres, hogar de paso hombres, hogar de paso niños, internado hombres, internado mujeres, internado restablecimiento RAF. Son 3, 4, 5, 6, 7 y 2 más que hay en la Florida. Hay casi 8 internados. Ella le había manifestado al jefe que quería cambiar de casa porque ya no se sentía segura, que ella quería salir, que esos muchachos eran demasiado pesados o que les mandaron un refuerzo. ¿Y qué hizo el jefe? Ignoró completamente el mensaje. Mi mamá aparece los días y dice, quiero renunciar, y cuando quiere renunciar es donde la cambian de casa. Dice, no, venga, la cambiamos de casa, necesita eso, lo otro. Muy tarde, porque yo le dije a mi mamá, no vas a volver. Ya salte de ahí, no estás lidiando conmigo, ¿para qué vas a lidiar con un montón de pelados? Pese a la necesidad que mi mamá tiene, pues ella esta semana había considerado volver. ¿Cuántas personas estaban a cargo de ella, por ejemplo, en la última vez que estuvo? En internado hombres había como 5
5 o 6 muchachos. Ella sola. Ella sola contra 5 o 6 muchachos. O sea, ahí no hay más personal, solamente el que asignan por el turno. Sí, y a veces mandan 2, mi mamá y otra muchacha. Y en el internado hombres, pues sí hay uno que otro chico discapacitado. ¿Tú qué conociste de Carelis? Carelis, bueno, Carelis era una muy buena persona. La conozco porque su hermana Cata era muy buena amiga mía. Carelis la conozco incluso antes de Cata por el tema del trabajo de mi mamá. Clienta un negocio que tiene mi familia, muy buena persona, amigable, trabajadora, se desvivía por su hijo Nicolás. Ella tiene un hijo discapacitado, Nicolás, y sé que tiene otro que está por fuera, que está casado. Era madre y padre para ese niño, porque el papá del niño pues no lo quiso reconocer. Entonces ella luchó con su hijo todo ese tiempo. Sé que era instrumentadora quirúrgica, se bandeaba, tenía 2 trabajos. Pero lamentablemente todo esto, porque yo sé que ella era una persona más fuerte. Mi mamá es un poco más tranquila, pero ella era un poquito más fuerte. Ella era así, era exigente. Más de carácter. Más de carácter. Entonces yo creo que en medio de todo eso, pues lamentablemente se llevó este suceso, pero duele la partida de Carelis, duele saber la forma en la que terminó, porque no lo merecía para nada. Por ejemplo, yo me sitúo en el hogar en el que estuvo su mamá. Y pienso que debían haber las mínimas medidas de seguridad, o por ejemplo que llegaran a hacer ronda la policía para determinar de acuerdo al grado de cuidado con esos menores de edad. ¿Cómo podías tú definir esa situación en esas casas? La policía sí hacía ronda, pero cuando ellas reportaban que algo estaba pasando. Sí. De resto no hacía ronda. Ni un policía. Tenía que baldearse ella sola con... Yo muchas veces llegué a las 11 de la noche y mi mamá estaba encerrada bajo llave en una casa de 2 pisos oscuras y me decía: hija, entrégame lo que me va a entregar y se va porque no quiero que se despierte. Y yo me iba para mi casa y 2 de la mañana y ella me escribía: hija, no he podido dormir porque este muchacho está arriba, es un poco peligroso, me da miedo, cualquier cosa está en la dirección, llama a la policía. O sea, ¿qué persona trabaja tranquila así? O sea, ¿cómo uno como hijo se va a sentir tranquilo de que mi mamá está expuesta ante un asesino, ante una persona que pueda hacer algún daño?
y listo, puede que sea y no por asesinato, sino por otro tipo de delito, pero siguen siendo vulnerables. No hay un hombre, no hay respuesta a la empresa, no hay respuesta a absolutamente nada. Ellos no garantizan nada, no tienen cámaras, no tienen botón de pánico, no tienen para llamar, o sea, ellos les dan un celular que es una flechita. Es un celular antiguo y ahí pueden llamar a bomberos, a policía, pero ¿a qué? Mi mamá de su celular era que documentaba todo y si encontraba algo, tómale foto y envíelo y repórtelo y ya. Si ellos le hacían algo, repórtelo y envíelo y ya, porque no llegaba nadie, no hacía nada a nadie. Entonces, por ese lado, eso es lo que tengo por decir.